Señor ministro, observe por un momento esta foto, 7 de julio del año 2023. A pesar de comprometerlas el Partido Socialista y el señor Sánchez. Balseiro, entiendo que su pregunta es retórica porque me está usted haciendo una pregunta cuya respuesta dice ya conocer, pero o le hemos informado mal por escrito o usted acaba de faltar a la verdad, porque no puede usted decir que los tramos de la autovía de Amariña están igual que cuando ustedes dejaron el gobierno, cuando vemos el subtramo, por ejemplo, Barreiros-Ocarme, se ha sometido a información pública en febrero del año 2025. Por tanto, es que, en fin, no dice usted la verdad o a lo mejor es que le hemos informado mal. En todo caso, señoría, sabe usted perfectamente que si no se ha iniciado la obra es porque están en fase de elaboración y aprobación los proyectos y, por tanto, sin proyectos no se pueden ejecutar obras. Muchas gracias. Pero mire, yo estoy convencido de que si el Partido Popular estuviera en el gobierno, la autovía de la Mariña estaba hecha. La autovía de la Mariña estaría hecha como la A54 Lugo-Santiago, que ustedes dejaron empantanada y que es este gobierno, eso usted no lo dice, el que la ha empezado y el que la va a concluir. Ya le apercibo de que pronto estaremos allí a inaugurar el último tramo, como por ejemplo también la estación intermodal de Lugo. Ya le advierto que en junio me pasaré por Lugo también a inaugurar la estación intermodal de Lugo, que este gobierno ha proyectado, ha iniciado su construcción y la va a concluir en el mes de junio. O, por ejemplo, la mejora de los trabajos del trazado Lugo-Ourense ferroviario, en el que estamos invirtiendo 500 millones de euros. Claro, usted me saca una foto de las elecciones. Yo no tengo aquí la foto de la campaña del año 2009 del señor Feijóo, en el que prometió que si era elegido presidente de la Xunta de Galicia haría la línea de alta velocidad Lugo-Ourense. ¿Salió elegido? Sí. ¿Se hizo la línea Lugo-Ourense y la sufragó la Xunta? No. Es ahora el Gobierno de España el que está invirtiendo 500 millones de euros en la línea Lugo-Ourense. Por tanto, si ustedes hubieran gobernado, pues habría pasado lo que ha pasado cuando ha gobernado el señor Feijóo en Galicia y prometió una cosa, que es que no la cumple. Mire, a día de hoy, información de hoy mismo, a día de hoy el subtramo Barreiros-Ocarme, como le digo, con un presupuesto de 123,6 millones, tiene ya el proyecto de trazado provisionalmente y se encuentra en fase de análisis de alegaciones previo a su aprobación definitiva para continuar con el proyecto de construcción. El subtramo siguiente, Ocarme-Foz, con un presupuesto estimado de 150 millones de euros, está en fase de redacción de proyecto, avanzando conforme a los procedimientos establecidos. En cuanto al tramo Foz-Burela, con un presupuesto de 126 millones, ya superó la fase de información pública y continúa su tramitación para la aprobación definitiva del proyecto de trazado. Es decir, señoría, estamos haciendo lo que toca cuando se quieren construir infraestructuras, elaborar los proyectos, aprobarlos y después dotarlos presupuestariamente y ejecutarlo. Exactamente igual que hemos hecho con la A56, con la línea Ourense-Lugo o con la estación intermodal que, como le digo, en junio por fin inauguraremos. Muchas gracias. Fue Adamuz, después Álora. Puente, le pregunto, ¿cómo valora el impacto de dicha desconexión directa? Mijo, hay preguntas que no pasa nada por retirarlas. Mire, cuando los hechos acaban con los bulos que ustedes han estado elaborando durante las últimas semanas, cuando los hechos se abren paso, creo que lo más prudente es aparcar la cuestión. Desde luego, traer aquí esta pregunta le deja a usted en muy mal lugar. Muchas gracias. Ha provocado y está provocando un indiscutible perjuicio para miles y miles de usuarios. Pero mire, señor Puente, especialmente le pedimos que reconecte usted con Málaga. Muchas gracias. Lo que me piden ustedes a mí, se lo reclamo yo a ustedes. Lealtad institucional. Lo primero, habla usted del corte de la línea Sevilla-Málaga como si fuera un capricho o una decisión del Ministerio. No, mire, el corte de la línea Málaga-Sevilla es consecuencia de las lluvias torrenciales que hicieron colapsar un talud en esa línea. Exactamente igual que más de 30 carreteras de titularidad autonómica o de diputaciones provinciales que a día de hoy siguen cortadas como consecuencia de ese temporal. ¿Qué pasa? ¿Que la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales no han tenido tiempo tampoco para reponer esas infraestructuras? Aquí lo que pasa es que ustedes vieron en esto una oportunidad política. Como hay elecciones en Andalucía, pues vamos a utilizar el corte de la línea Málaga-Sevilla, que no es un capricho, para echársela encima al Gobierno de España y
hacerle el culpable de unos perjuicios económicos absolutamente inventados por ustedes. Acaba usted de decir que ya sabremos cuáles son esas consecuencias económicas, pero si las habían ustedes cuantificado hace una semana. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no las sabemos? Pero si hace una semana las sabíamos. Mire, hace una semana decían ustedes, con el apoyo inestimable de sus terminales mediáticas, que la Semana Santa en Málaga se iba a traducir en una pérdida de 1.300 millones de euros como consecuencia del corte de la línea de alta velocidad. Eso decían hace ustedes una semana. ¿Qué pasa? Que durante la Semana Santa, claro, esto yo no sé si lo han hecho ustedes calculándolo con la regla esa del 2 por 10, del señor Feijóo, no sé cómo lo han calculado. Pero lo cierto es que la semana pasada ya las instituciones andaluzas le vieron las orejas al lobo porque los datos evidentemente ya advertían de que iba a suceder lo contrario y el alcalde de Málaga empezó a recoger cable y dijo que casi no iba a haber ninguna incidencia. Y el señor Moreno Bonilla, con el que se ve que no se han comunicado ustedes, también dijo la semana pasada que la incidencia iba a ser absolutamente nula. Pero ustedes ya se anticiparon a decir que iba a haber caída del empleo, que iba a haber una pérdida de 1.300 millones. Bien, ¿cuál es la realidad? Los datos que sabemos a día de hoy. Crecimiento de la ocupación hotelera durante la Semana Santa, un 3% respecto a la del 2025. Crecimiento de un 5% de media de la ocupación hotelera en todo el mes de marzo. Fíjense, el mes en el que la línea ha estado cortada. Y el empleo, pues fíjese, 14.307 afiliados más en el mes de marzo en Málaga, la mayor subida de la historia de la provincia de Málaga. Y, por cierto, la interanual, 26.842 afiliados más, que es la mayor subida de todas las provincias andaluzas en el último año. Fíjense ustedes dónde está la realidad. Responsabilidad institucional. Eso les reclamo. Señor ministro, España hoy tiene problemas donde antes tenía aliados, donde antes tenía confianza y tiene aislamiento donde antes tenía influencia y lo estamos viendo con toda claridad en Oriente Medio. Es increíble que en un día como hoy usted haya consumido todo el tiempo de su pregunta sin referirse a la situación que está viviendo el mundo entero en estos momentos en Irán. ¿Para cuándo van a condenar ustedes la guerra ilegal que está teniendo lugar? ¿Para cuándo van a condenar la situación inadmisible en Líbano? ¿Para cuándo van a tener una palabra de humanidad para los gazatíes? Para su tranquilidad, yo fui invitado como ministro de Asuntos Exteriores de España a la reunión en Londres, como estoy siendo invitada a todas, y decidimos no ir porque no vamos a hacer nada que escale esta guerra. Nosotros estamos en la desescalada y en la negociación. Y mire, nunca España ha tenido una política exterior que ha sido tan aplaudida por el mundo entero. Todos nuestros homólogos árabes dicen muy claramente que España está salvando la dignidad de Europa. España y su política exterior están salvando la dignidad de Europa. Por eso tenemos unas relaciones de amistad con Marruecos que ustedes tanto detestan, únicas en nuestra historia, con un récord de comercio internacional. Por eso he hecho un viaje a Argelia en el que se ha garantizado el incremento del suministro al gas. Ustedes que difamaban a Argelia diciendo que nos iban a quitar el gas. Por eso hemos conseguido un tratado en relación a Gibraltar que garantiza la esperanza y el futuro de 300.000 andaluces y 15.000 trabajadores que ustedes quieren boicotear. Por eso tenemos el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, que ustedes no votaron a favor de él, y les animo a que lo haga, ya que quiere usted tanta política de Estado. Apoyen en el Parlamento Europeo el Tratado de Gibraltar, apoyen en el Congreso de los Diputados el Tratado de Amistad con Francia. Mire, los españoles están muy satisfechos de este gobierno en este momento. ¿Sabe por qué? Porque saben muy bien dónde estaría España, al lado de quién estaría España en este mismo momento. Es que está a punto de vencer un ultimátum. Estaríamos en el rincón de la historia con la ilegalidad y a favor de la guerra, como lo estuvimos en Irak. Si la política exterior del Gobierno responde al interés de los españoles. Y los hechos que observamos hacen que la respuesta también sea muy sencilla: no. Usted solo preguntaba, pero veo que pregunta y responde también. Entonces, si me permite, señoría, le voy a responder. Mire, en estos momentos en los que el mundo entero, la humanidad entera, contiene la respiración ante el vencimiento de un ultimátum que puede llevar a una escalada militar como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de España protege los intereses de los españoles, como demuestra el escudo de 5.000 millones de euros para que las consecuencias de esta guerra unilateral no les afecte.
pero también defiende una cosa que ustedes olvidan siempre: los valores clamorosos de los españoles, que son el respeto al derecho internacional y el deseo de paz. Qué diferente este Gobierno con el Gobierno que estaba al frente de España durante la guerra ilegal de Irak. España ha tenido un sistema sanitario que ha sido ejemplar durante años. Pero la realidad actual es muy distinta. Centros de salud desbordados, migración masiva de inmigrantes ilegales. Permítame decirle, señora ministra, esto no es progreso, esto es un auténtico retroceso. Hoy es un gran día para el feminismo. Hoy en el Consejo de Ministros hemos llevado el blindaje constitucional del aborto en nuestro país. Hoy queremos blindar los derechos de las mujeres, ampliamente conquistados por las mujeres y por el feminismo de este país, a la Carta Magna, frente a ustedes que los quieren cercenar. Hoy, gracias a este Gobierno, las mujeres sabemos que vamos a tener mayor libertad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones. Así que estamos de enhorabuena. Y sobre su pregunta, señora Gómez, mira, solamente le propongo en la siguiente réplica sustituir inmigrantes por la palabra personas, seres humanos, pacientes o vecinos. Así le contestaré mejor. Muchas gracias. Fíjese en este dato. Los inmigrantes son el 14% de la población. Pues bien, se llevan fuera de España unos 11.500 millones de euros cada año en remesa. Y por eso, ¿qué nos afecta? Pues que están saturando el estado de bienestar, las pensiones, la sanidad, las listas de espera y el acceso a la vivienda. Gracias, señora Gómez. Parece ser que quienes no se enteran mucho son ustedes, señorías de la derecha de este país. Mire, yo nunca sé si son ustedes más racistas que ineptos o más ineptos que racistas. Sea cualquiera de las dos cosas que tienen ustedes en pugna, en su caso, como médica le digo que ambos tienen un pronóstico muy grave. Mire, se lo digo despacio, se lo digo con tranquilidad. Las regularizaciones no tienen ningún impacto porque las personas migrantes ya tienen asegurada la asistencia sanitaria en nuestro país. Y le voy a dar una sorpresa y una buena noticia para calmar su conciencia racista. ¿Sabe desde cuándo tienen asegurada la asistencia sanitaria en nuestro país las personas que viven en nuestro país, vengan de donde vengan? Desde 1986, nada más y nada menos, desde la Ley General de Sanidad, que dijo que teníamos una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita. Señora Gómez y señores de Vox, solo hubo una pequeña anomalía democrática cuando gobernó el Partido Popular y cuando eso hizo esa excepción, esa exclusión sanitaria de las personas que viven en nuestro país y que son migrantes. Mire, la democracia les viene grande y es que la sanidad pública les viene grande. Ustedes no solo no conocen su país, no solo no conocen la legislación de su país, sino que es que además no les gusta su país. No les gusta. Somos un país solidario, somos un país que está orgulloso de tener una sanidad pública universal, somos un país que ve pacientes, que no ve enemigos, somos un país que sabe perfectamente quién nos está robando la sanidad y nos la están robando los que la privatizan y los que la recortan y no aquellos que la usan. Somos un país que paga su sanidad con los impuestos. ¿Sabe quién no la paga? Los defraudadores de Hacienda a los que ustedes protegen. ¿Sabe quién no la paga tampoco? La Fundación Disenso no la paga. ¿Sabe quién no la paga tampoco? Las donaciones a la Dana que fueron directamente a los bolsillos de Vox. Esos son los que están ahogando nuestra sanidad pública. Y en este país estamos orgullosos de tener una sanidad pública que no te pregunta de dónde eres, sino que te pregunta qué es lo que te pasa. Así que, señorías de Vox, bienvenido a su país. Si no les gusta, váyanse, pero tiene que suceder en este país para que alguien en este Gobierno asuma responsabilidades y dimita. Mire, la mejor manera que tiene este Gobierno de asumir las responsabilidades es haber alcanzado un hito histórico de 22 millones de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. No solo es un objetivo, es una señal de que el empleo sigue mejorando, es una señal de que el país avanza. Es un mensaje para quien ha perdido un empleo y tiene una segunda oportunidad, para los jóvenes que están encontrando su primer empleo. Y mire, señor Suárez, 22 millones de responsabilidades les va a exigir la sociedad española por haber votado que no el 3 de febrero del 2022 a la reforma laboral, que tanto éxito está trayendo hoy a nuestro país, por haber dicho que no a los fondos europeos, por haber dicho que no a la subida del salario mínimo interprofesional. Señor Suárez,
Esto es lo que tienen que hacer, una política responsable. Dejen la política de chascarrillos y estén a la altura del momento tan complicado que está viviendo el mundo. Dejen la calculadora electoral y cojan la calculadora científica que les demuestra con evidencia que vamos por el buen camino. Muchas gracias. Perdón, la mujer del presidente, el hermano del presidente, el partido del presidente y el gobierno del presidente. La ministra Agessen firmando licencias ambientales que están bajo sospechas de corrupción. Los terroristas salen a la calle, los más sanguinarios, con un cumplimiento de penas mínimo. Señorías del Partido Popular, pero ¿qué les cuesta celebrar un éxito de país que afecta y mejora directamente la vida de los compatriotas? Igual es que no son ustedes tan patriotas y no quieren tanto a España como lo dicen habitualmente. Vamos a hablar un poco de responsabilidad política. La de Mazón, que todavía sigue ocultando la verdad, faltando al respeto a las víctimas, o el señor Feijóo, que no le exige el acta y sigue tapando a Amazon, la de la señora Ayuso, que se niega a cumplir la ley de vivienda y que hace que comprar una vivienda en Madrid sea absolutamente imposible, abriendo la puerta a fondos buitres, la de Moreno Bonilla, señorías del Partido Popular, con la crisis de los cribados, que es el resultado de una privatización de la sanidad que pone en peligro la vida de las mujeres. Señorías del Partido Popular, ubíquense también en política internacional. Esto no está para abstenerse en un escudo social para proteger a la ciudadanía. Esto está para decir alto y claro no a la guerra y colocarse al lado del Gobierno y condenando una guerra ilegal. Y tampoco está para ensuciar el proceso de regularización extraordinaria, cuando hemos celebrado que hay más de 3.150.000 trabajadores extranjeros que son motor de crecimiento en nuestro país. Escuchen a la patronal, escuchen a la Iglesia. Señorías del Partido Popular, hagan política de la buena, de la que la gente quiere, la que pone en el centro, de verdad, los intereses de la ciudadanía. Muchas gracias. Es un disparate legal y político para legalizar a más de 1 millón de personas, eso sí, sin control de antecedentes y sin una sola planificación de las consecuencias. Señora Blanco, contestándole brevemente, le diré que sí. Y que sí por muchas razones objetivas, independientemente del batiburrillo de cuestiones que usted ha planteado en el día de hoy. Simplemente más efectivos, un incremento del 20% de efectivos en estos 8 años, inversiones de más de 1.000 millones en infraestructuras, un segundo plan en infraestructuras por más de 900 millones de euros asimismo. Pero me llama la atención que usted me haga la pregunta hoy, cuando ayer ya definitivamente se ha sentado en el banquillo un ministro del Interior que sí puso en tela de juicio la seguridad de este país, jugando con el prestigio, la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poniéndolas a disposición. Me dirán que es el pasado del Partido Popular, pero no es el pasado de muchos de ustedes, incluso el suyo, señora Blanco, que ya era diputada o pertenecía a cargos representativos del Partido Popular cuando ese Ministerio del Interior dirigía la seguridad de nuestro país. Pero le diré, con ustedes se perdieron 13.000 policías y guardias civiles, a los que ustedes supuestamente tanto defienden. Le diré que con nosotros han incrementado un 20%, de 142.000 a 160.000. Usted me está hablando de materia migratoria. Mire, me importa también decirle que ustedes, como la ultraderecha, como Vox, tienden a identificar la migración con la delincuencia, algo muy grave. Yo, y siguiendo el discurso de hoy del vicepresidente primero, le diré que, mire, de los 22 millones de afiliados, más de 3.100.000 son extranjeros que colaboran y representan el 14,4%. Implican y nos ayudan al crecimiento económico y a que nuestras prestaciones sociales, evidentemente, sean una realidad. Y no ponen en tela de juicio la seguridad. Y le diré, con toda esta inversión en seguridad que nosotros hacemos, que ustedes no hacían, somos uno de los países más seguros de Europa, más seguros del mundo. ¿Por qué cree que se crece en turismo? ¿Por qué cree que grandes acontecimientos y grandes eventos se celebran en este país? Porque damos lo que ustedes nos daban, seguridad. Muchas gracias. Racismo, ustedes traca, pero que no es racismo, es responsabilidad y es lo mismo en lo que este partido debe exigir a un gobierno. Mire, porque España no puede ser un país donde se conceden derechos sin asumir responsabilidades. Mire, el que viene a trabajar y el que viene a integrarse se queda, pero el que viene a delinquir se marcha. Esto es de sentido común y esto es lo que... Blanco, le voy a dar un consejo.
por una vez en su vida, sea seria y cuando hable de seguridad sea seria en esos ámbitos. En materia de extranjería, este Gobierno en el 2025 hemos reducido un 45% la inmigración irregular. Este año llevamos reduciéndola respecto al 2025 en un 65%. Eso porque se debe por la inversión a la que he hecho referencia. Más efectivos, más medios y más cooperación con terceros países. Lo que ustedes obvian. Y nosotros, en cambio, sí sacamos lo bueno y lo positivo de esa migración legal, segura y ordenada y de esa regularización que vamos a hacer. Porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser una potencia en la Unión Europea y, sobre todo, nos dignifican, dignificando nosotros a ellos y su situación. Muchas gracias. ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para garantizar la continuidad y convocatoria en plazo de los programas de ayuda dirigidos a personas con discapacidad? Porque ellos no pueden venir aquí a defender sus derechos. Señoría, tiene usted un curioso concepto de congelación cuando le he dado los datos que hemos multiplicado por 5 la dotación de este programa de ayudas, que además conviene estudiar. La convocatoria de este programa de ayudas depende del Real Patronato sobre Discapacidad, se rige por lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 33/2003 y, por tanto, no depende de los presupuestos generales del Estado. Es que ni en la formulación de su pregunta ha acertado usted. En todo caso, con plenas garantías, esta convocatoria saldrá adelante y contribuiremos, seguro que por lo que usted ha dicho comparte el objetivo, a la consolidación de este programa. Le diré una cosa. Las personas con discapacidad en España no temen la acción de este Gobierno, que tiene una larga lista de mejoras en la protección social. Teme a sus socios, que son el único grupo parlamentario que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Y los recelos de la señora Díaz, que dijo que usted es una mala persona. Cuerpo a tierra, que vienen los suyos. Gracias, presidente. Gracias por su bienvenida. Señora García, gracias también por su bienvenida. Es un placer poder debatir con usted. Gracias por su pregunta, porque me permite efectivamente señalar la principal responsabilidad que asumo como vicepresidente primero del Gobierno, vicepresidente con una cartera de Economía y con responsabilidades también de coordinación en materia de política económica, una responsabilidad que no es otra que garantizar la continuidad de un modelo de crecimiento económico, de liderazgo a nivel internacional y que este liderazgo se traduzca también en un retorno, un beneficio para nuestros ciudadanos. Esto es particularmente relevante e importante en un contexto como el actual, donde la incertidumbre es quizás la palabra más utilizada en estas últimas semanas, en estos últimos meses, y los ciudadanos, por lo tanto, tienen que sufrir las consecuencias de la misma y de un contexto geopolítico que cada vez es más volátil y más inestable. Por lo tanto, nos debemos a los ciudadanos para garantizar que seguimos consiguiendo ese liderazgo a nivel internacional y que este se traduce, como he dicho, en una mejora para ellos a nivel micro también en el día a día. Y para esto, por supuesto, que quiero contar con la colaboración de su grupo y está a mi mano tendida, como ya lo ha estado en anteriores ocasiones, como lo estuvo, por ejemplo, en el Real Decreto Ley para paliar los efectos de la guerra de Irán, para el que desafortunadamente no pudimos contar con su voto favorable, pero yo entiendo y espero que podamos tener también en esta Cámara un tono constructivo, porque es lo que esperan los ciudadanos. Muchas gracias. Que acepta ser el número 2 del sanchismo. Y usted no ha venido a regenerar nada, no ha venido a cambiar nada. Ha venido a blindar a Sánchez. Presidente, señoría, creo que vamos a tener muchas más interacciones y tendremos que seguir intentando conseguir ese tono constructivo que esperemos o al que espero que lleguemos. Pero déjeme señalarle un tema importante y vuelvo al objeto de su pregunta, que es la responsabilidad de este vicepresidente primero al cargo, en este caso, de esta importante tarea. Como le he dicho, cuando hablaba antes de seguir, de continuar con el liderazgo de España a nivel internacional, estoy hablando de un liderazgo en materia de crecimiento, creciendo al doble de la zona euro, un liderazgo en materia de creación de empleo. 40% de los empleos que se crean en Europa son creados en España. Hemos visto los excelentes datos de afiliación, sin ir más lejos, que salieron ayer para el mes de marzo. Esta creación, este buen comportamiento del mercado de trabajo, compatible con aumento de la productividad, compatible con reducción de la desigualdad, compatible con consolidación también presupuestaria, que genera un círculo virtuoso que nos ayuda a crecer también de manera sostenida hacia adelante. Lo que quiero y lo que pretendo es que sigamos entre todos, junto a los ciudadanos y a las empresas, haciendo de este esfuerzo algo válido para que se traduzca, como he dicho, en un crecimiento sostenido, sostenible y que llegue al día a día de los ciudadanos. Mano tendida, señoría, y espero poder encontrarles, porque ahí voy a estar yo. Muchas gracias. Señor ministro, dejemos los datos agregados, que ya veo que los maneja usted muy bien, y vayamos a la vida cotidiana.
¿De verdad usted cree que la economía está bien para un joven de 25 a 30 años? Yo creo que no estamos hablando de parches cuando le estoy dando datos que hacen referencia a un periodo de 7 años. O es un parche muy grande o estamos hablando de verdad de cambios estructurales en nuestra economía. Pero déjeme darle dos puntos de información adicional. El primero de ellos es que esta mejora en los salarios reales, incluyendo también el impacto de los impuestos, ha supuesto una reducción de la desigualdad, es decir, la diferencia entre la renta del 20% más rico y el 20% con menor renta, una reducción de la desigualdad del doble de lo que se realizó, de lo que existió en el periodo 14-18. Es más renta con menor desigualdad y, además, cuando comparamos con nuestros pares, España está creciendo. La renta de las familias crece por encima de Estados Unidos, de Alemania, de Francia o de Italia. Esta es la realidad de la economía de los hogares en España. Por supuesto que somos conscientes, señoría, y termino con ello, del efecto de los sucesivos shocks sobre el bolsillo de la economía de los ciudadanos en España, en particular el incremento del coste de la cesta de la compra. Y de ahí nuestra acción que tiene dos elementos esenciales: protegerles, en este caso como hemos hecho con las medidas de Irán, y también, por supuesto, prepararnos para futuros shocks, para estar preparados mejor que nunca, como estamos haciendo ahora mismo. Muchas gracias. Señor Puente, más de 300 kilómetros de autovía de titularidad estatal gestiona usted, su ministerio, el gobierno del señor Sánchez, en la provincia de Jaén, que se encuentran en un deterioro de conservación sin precedente. Es que ya estamos adoptando planificación, criterios técnicos y cuantiosas inversiones son las que se están desarrollando en este momento en Jaén en materia de conservación. No tener que vivir una tragedia en las carreteras como la de Adamú. Señor Puente, sé que usted miente una vez más, cada vez que abre la boca, aunque sea para respirar. Mire, una recomendación: no pierda su tiempo con iras y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz. Muchas gracias. Inciso final, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo, de hecho, fíjese, soy una persona bastante feliz. Mire, hablaba usted de un informe de deterioro sin precedentes de la red viaria española. Y tiene usted razón, ese informe efectivamente se refiere a que las carreteras españolas tienen un déficit de conservación de en torno a 13.000 millones de euros. ¿Sabe cuál es el problema? Que de ese informe las carreteras que dependen del Estado, del Gobierno de España, son solo el 16% de la red. El 84% restante son de titularidad autonómica o de las diputaciones provinciales. Por tanto, tienen ustedes el 84% de la responsabilidad, cuando menos, del estado de conservación de nuestras carreteras. En cuanto a la foto general, decirle que nosotros ahora mismo estamos invirtiendo de media 1.890 millones de euros frente a los 890 que invirtieron ustedes en el año 2017, último año en el que gobernaron nuestro país. Pero descendamos al detalle en el caso de la provincia de Jaén. Miren, en la A44, 28 millones de euros en la actuación de mejora del drenaje y reparación de deformaciones de firme en 18 kilómetros en licitación. En la A4 se ha aprobado el proyecto de rehabilitación estructural y superficial del firme en 16 kilómetros con más de 27 millones de presupuesto. Estamos empleando 26 millones de euros en paliar los daños causados por el temporal a comienzos del año 2026 en las carreteras de nuestra titularidad de la provincia de Jaén. En marzo hemos aprobado los proyectos de trazado de dos nuevos tramos de autovía A32 para someterlos a información pública con una inversión de 278 millones de euros. Estamos trabajando para licitar este mismo año los proyectos de adecuación y reforma de la A4 a su paso por la provincia de Jaén con una inversión de 466 millones de euros. Y vamos a poner en marcha, y este es un anuncio que me permito hacer gracias a su pregunta, un plan específico, es lo que usted me pedía, de firmes de la A4 y de la A44 a su paso por Jaén, que vamos a dotar con un importe de 210 millones de euros. Por tanto, la respuesta a su pregunta, señoría, es muy clara. Las medidas urgentes ya se están adoptando, se están ejecutando las obras, se están licitando nuevas actuaciones y se está reforzando la seguridad y la funcionalidad de las autovías jieneses. El Gobierno de España acredita con hechos un esfuerzo inversor sostenido en conservación que, desde luego, y en esto estoy de acuerdo, Jaén necesitaba desde hace muchos años. Por tanto, le reclamo, señoría, menos alarmismo, más rigor. Este ministerio está trabajando y este ministerio mejora y mejorará el estado de la conservación de las autovías de la provincia de Jaén. Muchas gracias. Lo explico, no sea que no nos entendamos y se vuelva a equivocar. Es menos tuit y más trabajar. Muchas gracias.
Claro, ustedes se olvidan de que también hay un periodo de gobierno casi de 8 años en el que ustedes pudieron atender a la provincia de Teruel y no lo hicieron. Vamos a poner las cifras encima de la mesa. Mire, en el periodo de gobierno del señor Mariano Rajoy se invirtieron en Teruel una media de 28 millones de euros al mes. Durante los 7 años de gobierno del señor Sánchez, desde 2018, esa media se ha duplicado, 54 millones de euros al año. Es decir, si a usted le parece que nosotros hacemos poco, pues ustedes la mitad de poco. En el año 2025, fíjese, solo en materia ferroviaria, el Gobierno de España ha invertido en Teruel 132 millones de euros. ¿Es mucho o es poco? Bueno, el año que ustedes más invirtieron, el año 2017, nosotros hemos invertido 3,5 veces más que ese año. Pero fíjese, en el año 2013 ustedes invirtieron en la provincia de Teruel, en ferrocarriles, 0 euros. En el año 2014, 0 euros. En el año 2015, 1 millón de euros. Y en el año 2016, 2 millones de euros. En fin. Claro, no hacía falta, dicen, claro, de esos polvos estos lodos, ¿no? Si nos referimos a actuaciones concretas, pues mire, seguimos avanzando en la mejora y en la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto o en el desarrollo de la autovía A68 del Ebro-Zaragoza-Alcañiz-Vinarós. Y respecto a la conexión entre Cuenca y Teruel, reiterarle que estamos trabajando en la definición definitiva del trazado, en una comunicación por carretera entre Cuenca y Teruel que tiene una IMD diaria de menos de 2.000 vehículos. Claro, es normal. Ustedes son un partido que va a conseguir la cuadratura del círculo. Ustedes piden autovías en todo el territorio. Se olvidan de que somos el país del mundo, después de Estados Unidos y de China, con más kilómetros de autovía, el primero de la Unión Europea. Al mismo tiempo reclaman mucho más recursos para la conservación de nuestras carreteras, y eso que hoy nosotros invertimos 1.800 millones y ustedes dejaron la conservación en 800. ¿Quieren ustedes también mejores aeropuertos, mejor red ferroviaria, más mantenimiento y a la vez bajar impuestos? Convendría que un día ustedes vinieran aquí y nos explicaran el plan. Por eso, señor ministro, nos interesa saber si el Gobierno de España está dispuesto a atender esta demanda mayoritaria de los navarros, a pesar del escaso entusiasmo que ha mostrado el Ejecutivo navarro por nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora Caballero, ¿de verdad cree usted que las cifras de viajeros del aeropuerto de Pamplona mejorarían si el Estado y el Gobierno navarro compartieran la gestión? Mire, el aeropuerto de Pamplona es uno de los aeropuertos que más ha crecido en tráfico de toda la red de aeropuertos del Estado desde el año 2018, un 40%. El año pasado creció un 5,9%. Es verdad que también los gobiernos autonómicos tienen posibilidad de incrementar esos tráficos con políticas de promoción de destino que en algunos casos adoptan y en otros no. El Gobierno de España defiende el modelo de gestión de los aeropuertos españoles, entre otras cosas porque es el modelo de mayor éxito del mundo. AENA, el gestor aeroportuario español, es el primer gestor aeroportuario del mundo en número de pasajeros y en ingresos producidos por la gestión aeroportuaria. Por tanto, los datos económicos respecto de la gestión son absolutamente claros. Pero también es el modelo aeroportuario español el que mejor se ha recuperado del COVID. Hay países en los que todavía los aeropuertos no han recuperado el tráfico previo al año 2019, mientras que España está ya bastante por encima de las cifras récord de aquel año 2019 anterior a la crisis de la pandemia. Por tanto, un modelo de éxito como este no se puede dar la vuelta como un calcetín. Se puede mejorar, obviamente, y nosotros, desde luego, estamos dispuestos a seguir mejorando la coordinación y la interlocución con las comunidades autónomas, con la comunidad de Euskadi hace bien poquito y lo haremos con las comunidades autónomas del resto de España, porque para nosotros la gestión de un sistema en red que también tiene que atender a peculiaridades de los territorios
es perfectamente compatible con el diálogo interterritorial y con la mejora de las soluciones específicas de cada territorio. Pero el modelo en red es el modelo por el que apuesta el Gobierno de España. Un modelo que, por otro lado, está recogido en la ley, que no ha sido variada en modo alguno en el acuerdo adoptado con el Gobierno vasco y que, por tanto, requeriría de una modificación legal que, desde luego, el Gobierno de España no es partidario de realizar, entre otras cosas porque hemos consolidado un modelo que funciona de manera excelente y lo que tenemos que hacer es, entre todos, seguir mejorándolo. Por tanto, con la Comunidad Autónoma Navarra, nosotros estamos, con la Comunidad Foral Navarra, estamos dispuestos a dialogar y a buscar fórmulas que mejoren la coordinación en la toma de decisiones y que mejoren e incrementen los tráficos del aeropuerto de Pamplona. Insisto, que es un aeropuerto modesto en cuanto a número de viajeros, pero que ha crecido de manera notable en los últimos años. Muchas gracias. De la comunidad vecina o se están engañando, no sabemos a quién, pero no es un modelo de éxito el aeropuerto de Navarra. Pequeño apunte relativo a las tasas. Las tasas aeroportuarias en España son las más contenidas de Europa y las de los aeropuertos regionales las más bajas de toda la red, incluido el de Pamplona. Gracias. De la censura, me pregunto, desde la Concejalía de Cultura del PP, Marta Rivera de la Cruz reabriera la censura con la obra de Paco Becerra hace unos años, tenemos que lamentar que siguieron su lamentable estela otros cutres del Partido Popular y de Vox, censurando, por ejemplo, Orlando de Virginia Woolf, Buzz Lightyear de Disney, El mar, visión de unos niños, La villana de Getafe, o retirando libros LGTBIQ de las bibliotecas públicas municipales. Artistas de reconocimiento internacional que tienen sus puertas cerradas en gobiernos del PP por no retirar sus vídeos críticos, por ejemplo, con la señora Ayuso, que es el caso del bailarín Nacho Duato, que desde aquí le mando un saludo. Por eso, al igual que la concejala del Partido Popular de Madrid, que se subió a un escenario y dijo: esta función termina aquí, echando casi a empujones a la actriz que estaba en el escenario, y dijo además: porque tengo todo el derecho. ¿Pero qué es esto? La Constitución protege la libertad de expresión en su artículo 20, es decir, censurar no es solo cutre, es ridículo, es inculto, es que además es absolutamente inconstitucional. Señor ministro, la situación es absolutamente desesperada para las y los artistas. Muchos callan y otros se tienen que autocensurar, exactamente igual que durante el franquismo. Porque crear libremente, señor ministro, no debe de ser un riesgo. Desde Más Madrid llevamos pidiendo al Ayuntamiento de Madrid y a la comunidad un código de buenas prácticas en las contrataciones y concursos públicos. El PP nos contesta sin ruborizarse que prefiere el dedazo a la creación y el control de creación por parte de ellos. Aquí en el Senado hemos registrado una ponencia de estudio para evitar justo la libertad, que pueda haber esa libertad de creación, y ya veremos qué van a votar las derechas. Por lo que le preguntamos qué planes tiene el Ministerio ante esta circunstancia absolutamente involucionista para nuestra cultura. Por cierto, la película censurada era Viridiana. Juzguen ustedes mismos qué incultura tan monumental censurar a Buñuel. Ministro de Cultura. Sí, gracias, senadora. Mire, la posición del Ministerio de Cultura es muy clara. No hay democracia plena sin libertad artística. Y cuando se censura una obra, se cancela un libro o se retira alguna exposición, no se está atacando a un determinado creador, lo que se está atacando es a la democracia y a la libertad de nuestro país. Y lamentablemente, como ministro de Cultura, tengo que decir, usted ha citado la censura del pasado, que la censura lamentablemente es presente en nuestro país en algunos casos. Miren, ha ocurrido en Orihuela, con el intento de cancelación de la Senda del Poeta, que todos los años homenajea a nuestro gran Miguel Hernández. Ha ocurrido, usted lo ha citado, en Collado Villalba, donde una concejala del PP paralizó una obra de teatro porque no le gustaba lo que ahí se estaba representando.
Ha ocurrido en el Festival Periferias en Huesca, donde una mayoría de PP y Vox decidió cancelar el apoyo a un festival de larguísima tradición en Huesca en los últimos años. Ha ocurrido en Valencia, donde algunos pretenden la exclusión de los autores catalanes en las aulas. Y vemos también aquí en Madrid, usted ha citado un par de casos, como por ejemplo la señora Díaz Ayuso ha decidido retirar toda la financiación al Círculo de Bellas Artes porque no le gusta lo que allí se programa, o cómo ha impedido la estrena de una obra de Paco Becerra en los teatros del Canal. ¿Saben qué tienen en común todos y cada uno de estos casos? Que ocurre bajo gobiernos del Partido Popular con Vox, que en estos momentos son un auténtico peligro para la libertad artística en nuestro país. Y quiero decir una cosa muy clara como ministro de Cultura. Estamos siguiendo muy de cerca las negociaciones que el PP está teniendo con la extrema derecha en las comunidades autónomas y decirles que si en esos acuerdos se ataca la libertad artística o se ejerce la censura, van a encontrar al Gobierno y al Ministerio de Cultura enfrente. Y miren, señora Antonelli, decirle una cosa importante. La libertad artística es un derecho, no es un privilegio ideológico. Y desde que estamos en el Ministerio de Cultura, no solo estamos tratando de impedir que haya casos de censura en España, hemos convertido la lucha contra la censura y la defensa de la libertad artística en una auténtica política de Estado y una política pública prioritaria para el Ministerio de Cultura, y lo estamos haciendo a través de nuestro plan de derechos culturales, protegiendo la libertad artística y la libertad de expresión, reforzando la gobernanza democrática de la cultura para que no dependa de decisiones arbitrarias o de vetos ideológicos, y reduciendo también, y esto es muy importante, las desigualdades de acceso a la creación, porque sin recursos ni oportunidades no hay libertad real. Señorías, en la época en la que vivimos, la censura no siempre es explícita. A veces es económica, a veces es territorial, a veces es también silenciosa. Y nosotros estamos decididos a combatirla. Y quiero terminar con un mensaje para todos los creadores y creadoras de nuestro país. Allí donde su libertad artística se vea perseguida o se ejerza la censura, el Ministerio de Cultura va a estar a su lado. Muchísimas gracias. Senador López, Grupo Nacionalista Vasco. Buenas tardes, ministro. No estamos pidiendo el traslado definitivo del Guernica de Picasso, sino una cesión excepcional y temporal de 9 meses con motivo de la conmemoración del 90 aniversario del primer Gobierno vasco y el 90 aniversario del bombardeo de Guernica. Una obra que, curiosamente, ha tenido más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo y que nunca jamás ha aterrizado ni en Guernica ni en Euskadi. Conocemos el estado de conservación del Guernica, no ponemos en duda los informes técnicos, pero lo que insistimos es en la creación de ese grupo de trabajo que ya le hemos pedido entre los técnicos del Museo Reina Sofía y los técnicos del Museo Guggenheim, así como la incorporación de técnicos internacionales especialistas en traslado de este tipo de obras de arte, que así se pueda analizar si realmente es posible o no el traslado y en qué condiciones se debería hacer para garantizar siempre la seguridad y la integridad del Guernica. Los avances técnicos y tecnológicos habidos en los últimos años creo que podrían hacerlo posible, y la experiencia del Museo Guggenheim en este sentido es amplia y contrastada. Pedimos que se quiera estudiar este posible traslado y en este sentido le pedimos que responda a la petición escrita de la vicelehendakari. Para este análisis, señor ministro, lo único que hace falta es voluntad política. Ministro de Cultura. Muchas gracias, señoría, por su pregunta. Quiero empezar diciendo que entiendo perfectamente la sensibilidad que hay detrás de esta petición de muchas entidades de la sociedad vasca y también del Gobierno vasco, de su lehendakari y de la vicelehendakari con la que estuve recientemente. Estamos hablando de una obra profundamente vinculada a la memoria de Guernica y al dolor que simboliza, y además en un contexto muy significativo que usted ha mencionado, que es el próximo 90 aniversario del bombardeo. Y permítame también decir algo con claridad. Frente a quienes han calificado esta petición de catetada, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, este Ministerio quiere mostrar respeto institucional y empatía porque entendemos que representa para Euskadi una demanda importante. Además, este Gobierno tiene una política muy clara de cohesión territorial a través de la cultura, quiero decirlo. Somos firmemente partidarios de acercar
el patrimonio a la ciudadanía cuando eso es posible. Lo estamos haciendo, por ejemplo, con iniciativas como el programa del Prado Extendido. Hoy hay más de 3.400 obras del Museo del Prado fuera de su sede histórica, en colaboración con más de 270 instituciones museísticas, porque, como he dicho muchas veces, la cultura no empieza ni acaba en la capital ni en los grandes centros museísticos de Madrid. Mi obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también, senador, garantizar la protección del patrimonio. Y en cuestiones como esta hay que escuchar siempre a los técnicos y particularmente a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido. Y miren, los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía actualizados recientemente son claros, desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos, por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte, vibraciones que pueden provocar nuevas grietas, levantamientos, pérdidas de la capa pictórica o incluso desgarros. El Guernica de Pablo Picasso no es un cuadro cualquiera, es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX. De hecho, lleva sin moverse, como usted sabe, desde el año 1992. Hablamos de una obra que ya presenta deformaciones, craquelado por los antiguos enrollados, pequeñas roturas reparadas y un deterioro acumulado tras décadas de traslados internacionales, hasta 11 en países distintos. Por eso, todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter la obra a más estrés. Y quiero citar aquí no solo a nuestro director, a Manuel Segada, sino también a Manolo Borja Villé, el antiguo director del Reina, que también ha ratificado este criterio. Mire, celebrar el 90 aniversario del bombardeo de Guernica debe ser también garantizar que esta obra pueda cumplir 90 años más, que siga explicando a las generaciones futuras el horror de la guerra y del fascismo que Picasso quiso denunciar. Y mi obligación como ministro de Cultura es preservar este valiosísimo patrimonio. Muchísimas gracias.